Saludos, mi nombre es Darío Durán, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, estoy cursando la carrera de Ingeniería en Petróleo y en esta ocasión les hablaré acerca de las pruebas de presión. Las pruebas de presión son ampliamente utilizadas en la industria del petróleo, ya que con el análisis de estas se pueden determinar características generales de un reservorio o de un yacimiento. Una vez conocida esta información, se puede predecir el desempeño del yacimiento y se puede conocer daños a la formación, si existen o no fallas y propiedades tales como la porosidad y la permeabilidad. Una prueba de presión básicamente consiste en generarle al pozo un impulso que viene dado por un cambio en la tasa de flujo. Este cambio produce un cambio en la presión que es la que se medirá. Existen varias pruebas de presiones, en este momento destacaremos las más importantes, comenzando por la prueba de restauración o build-up test. Esta prueba se realiza para determinar la presión en estado transitorio. ¿Por qué estado transitorio? Porque la presión cambiará con el tiempo, con respecto al tiempo. Esta prueba es aplicada a pozos productores y consiste en medir la presión a una tasa de flujo constante en un periodo de tiempo determinado. Acá podemos observar gráficamente cómo es esta prueba. Pido disculpas, no cuento con una tabla, tuve que ingeniármela, pero que se puede apreciar. Vemos que en la figura 1 tenemos una gráfica de P versus T, es decir, presión versus tiempo, y en la figura 2 una gráfica de Q versus T, tasa versus tiempo. Que en la primera gráfica se observa esta porción de la línea entre estos dos puntos. Este punto cabe destacar que es la presión de fondo fluyente, donde la presión va disminuyendo a medida que la tasa es constante. Hay un agotamiento de presión hasta este punto, donde sería el inicio de la prueba de presión, donde es estrangulado el flujo totalmente y la presión comienza a aumentar hasta este punto, donde se cumple el delta T, que es un periodo de tiempo determinado establecido. Acá en la segunda gráfica se puede apreciar de igual manera, pero con un Q, es decir, el homólogo de esta gráfica. Esta parte vendrá siendo esta, donde la tasa de flujo es constante y la presión disminuye. Al estrangular este flujo totalmente, la presión comienza a aumentar. La segunda prueba que mencionaremos es la prueba de agotamiento o drop-down test. Esta prueba, como el nombre lo indica, es una prueba donde se mide la presión a una tasa de flujo constante. Se utiliza para determinar propiedades como la permeabilidad, factor de daño y en algunas ocasiones el volumen del yacimiento. Esta prueba, por acá tenemos su gráfico. Generalmente esta prueba, previamente a la prueba, se cierra el pozo para estabilizar las presiones en el área de drenaje. Esta parte de acá corresponde a ese cierre previo antes de la prueba. Acá en este punto comienza la prueba, donde se comienza a bombear a tasa de flujo constante y la presión va disminuyendo en un periodo de tiempo. Aquí en el gráfico 2, en la figura 4 sería esta, tenemos igual a un Q versus T versus tiempo, donde vemos acá que el flujo es nulo, luego se aumenta la tasa de flujo y se mantiene constante para que luego la presión se vaya agotando. La tercera prueba que mencionaremos es la prueba múltiple, la prueba de presión a tasa de usos múltiples. Esta prueba se utiliza para determinar el índice de productividad de un pozo y también se utiliza para realizar un análisis nodal del mismo. Esta prueba consiste en hacer mediciones de presiones a diferentes tasas de flujo. Acá se puede apreciar la gráfica, donde tenemos en una misma figura, en una misma gráfica, tenemos como el eje de las abscisas P y Q, presión y de tasa de flujo, y en las ordenadas tenemos tiempo. Podemos apreciar acá como hay diferentes tasas de flujo, y a esas diferentes tasas de flujo la presión tendrá una respuesta. Tenemos que aquí en la primera parte de la figura la presión va aumentando a una tasa de flujo constante. Una vez a disminuir esta tasa de flujo, la presión comienza a aumentar. En este periodo aumenta a una tasa de flujo menor, pero luego aquí en esta parte la tasa de flujo aumenta y la presión comienza a disminuir.
hasta esta parte donde la presión, la tasa de flujo vuelve a aumentar y la presión sigue disminuyendo. Esto es todo por este momento. Espero que haya sido de gran ayuda y muchas gracias.